Por supuesto, el conflicto político y lo que dejaron las PASO también tiene impacto en la economía. ¿Qué pasa con las principales variables? ¿Qué pasa con la gestión económica de la nación? Bueno, todo eso lo vamos a charlar con Virginia Giordano, quien es economista de IDESA, quien nos visita. La presentamos tras el dato. Nos acompaña en este segmento IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Encontrá más información en www.idesa.org. Virginia, tenemos el agrado de tenerte con nosotros para hablar de este plano, de la economía, que me imagino que tampoco te tiene descansada como lo dejaron las PASO. ¿Hubo una reacción favorable de los mercados tras las elecciones primarias del último domingo? Pero después se volvieron a desacomodarlo, digamos así, tras las idas y vueltas del gobierno nacional, tras las múltiples renuncias. Bueno, ¿por qué esta variación? Hubo una buena reacción de los mercados en el comienzo porque quedó muy claro el rechazo que tiene la gente a este modelo basado en mucha inflación y, bueno, por supuesto, el deterioro de los salarios. Detrás de esto está el modelo del gobierno de financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. La gente dijo que ya no lo tolera más. Sin embargo, la lectura del gobierno fue por otro lado. Ellos vieron que el enojo de la gente era con la pérdida de ingresos. Entonces las medidas parecen que están apuntando más en línea con intentar recomponer los salarios. Acá hay dos opciones. O aumentás ingresos, pones más dinero en el bolsillo de la gente, o tratás de resolverlo reduciendo la inflación. De cara a noviembre, el gobierno parece que la única opción que tiene es intentar de inyectar más pesos en la economía y así mejorar un poco el clima social. Y va en línea con las políticas que estamos escuchando, de darle un bono a los jubilados, de un cuarto IFE se habla, y también de apertura de paritarias. ¿Esto no es favorable para la vista internacional, para los mercados internacionales, para la evolución del dólar, por ejemplo? Es decir, ¿nos podría traer consecuencias a largo plazo esta lluvia de ayudas económicas que podríamos recibir en los próximos meses? Exactamente. El mercado internacional ve que el gobierno sigue insistiendo en este modelo que muchos llaman el modelo populista. Es un poco el modelo que tenía Néstor Kirchner y Cristina durante el 2000-2004, donde se creció mucho el salario real. Sin embargo, ahora el punto de partida es totalmente distinto. Estamos por alcanzar el 6% de déficit fiscal y una inflación del 50%, con lo cual el modelo ya está agotado. El gobierno va a tener que salir a financiarse, no tiene mercado donde ir, con lo cual se espera que su fuente de financiamiento sea el Banco Central, con lo cual se espera aún más inflación. Y si hubiera una eventual renuncia del ministro de Economía o salida del ministro de Economía Martín Guzmán del Gobierno Nacional, ¿qué podríamos esperar? Sobre todo porque él es la cara visible de la renegociación de la deuda. Él es el quien tiene en sus manos la relación internacional justamente de Argentina con los distintos bancos, con los distintos mercados e inversores también. Martín Guzmán en el gobierno sorprendió incluso al principio cuando fue elegido porque es un economista más de perfil moderado, más racional, estuvo formado en Estados Unidos, no viene del ala del kirchnerismo fuerte. Es un ministro de Economía bastante bien tolerado por el mercado y por los empresarios. Una eventual renuncia haría esperar que pongan un economista más de un tinte heterodoxo, con lo cual ahí el mercado creo que no reaccionaría más tan bien, con lo cual para los mercados creo que es una buena noticia que él siga. Sí, es él el que tiene las comunicaciones, por eso digo incluso personales, con Cristalina Georgieva, quien es la presidenta del FMI, y bueno, implicaría una vuelta atrás. Creo que ese es el miedo de distintos actores políticos y sociales de la Argentina. Pero bien decías, Martín Guzmán en el presupuesto 2022 proyectó una inflación anual del 33%. Este año la proyección era 29% y ya la superamos notablemente en los primeros 8 meses. Hay una desaceleración, en agosto tuvimos un incremento del 2,5%. ¿Qué podría pasar los próximos meses? ¿Seguiríamos, digamos, por debajo de los 4 puntos, de los 3 puntos? ¿O hay que ir guardando y frizando, como dicen algunos, para las fiestas de fin de año? La economía en agosto no fue tan alta como se esperaba por básicamente las medidas que está tomando el gobierno, que es anclar los precios con controles de tarifas y con el dólar. También medidas más de tinte heterodoxo, como te decía, que son los acuerdos de precios, los precios cuidados.
Todas estas medidas hacen que baje un poco la inflación núcleo, que es sobre todo compuesta por los bienes de la canasta básica, y la inflación que veamos sea más bien moderada. Estas fueron medidas muy particular hechas para llegar un poco mejor a las elecciones. Ahora, si el gobierno se larga con estos programas y a inyectar más dinero en la calle, es muy probable que la inflación aumente, ¿no? Porque esto es una olla de presión. Las medidas están tratando de contener, pero la inflación... En algún momento se descongelan. Se descongela, con lo cual, precios. Si largan más pesos a la calle, es muy probable que la inflación de cara a fin de año suba y cerremos en un valor cercano probablemente al 50% interanual cerca de diciembre. Altísimo, ¿no? Inflación interanual de cerca del 50% y que siga subiendo, un dato para anotar para las familias, para reservar ese dinero. Los argentinos miramos dos variables, la inflación y la evolución del dólar. En este momento el dólar paralelo, que es el que tiene la adquisición libre, digamos, en el país. Y incluso se traslada a todos los precios de la Argentina, pero por ejemplo para alquilar una casa en la costa atlántica piden un valor en dólares. Alguien que va a comprar juguetes por mayor a Buenos Aires y quiere venderlos en una juguetería acá, los tiene que pagar en dólares. Entonces también nos importa. Hubo una baja del valor del dólar blue el lunes, el martes, pero bueno, hacia el final de la semana aumentó casi a los máximos históricos registrados. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? ¿Cómo avanza el dólar? Y tal como decís vos, no es que los argentinos tengamos un amor profundo por el dólar, sino un fuerte rechazo por la moneda nuestra, No por el queremos peso. al peso. Si tener pesos ahorrados es una sensación de pérdida. Entonces también por eso lo tenemos como precio de referencia, porque es el resguardo. Cada uno que tiene algún pequeño ahorrito es volcar a dólares, porque es una moneda que no pierde tanto su valor en el tiempo como el peso, como hablamos del 50% de inflación que se espera. ¿Qué se espera que pase con el dólar? Es un precio también en la economía y seguramente va a ir en línea con lo que sucede con la inflación. Si estamos hablando de 3% de inflación anual, es probablemente que la devaluación o la suba del dólar blue vaya en esta línea. Y bueno, y el piso también lo pone de nuevo las medidas que tome el gobierno. Si salen a inyectar mucho dinero en la economía, bueno, probablemente sea más alto. Si, como hablas de Martín Guzmán, logra un acuerdo con el FMI y que seguramente haya alguna cláusula de ajuste fiscal, bueno, eso probablemente tire las expectativas para abajo. Entonces, ¿qué puede pasar? Depende un poco de qué suceda con las decisiones del gobierno, pero no es muy difícil de pensar un dólar cercano a los 200 pesos, un dólar blue para fin de año. Cercano a los 200 pesos. Bueno, Virginia, son las cosas que no queremos escuchar. Y sabemos que a los beneficiarios les es positivo tener a los jubilados un bono a esta altura del año. Les es positivo a un padre que tiene a su hijo en la asignación universal también recibir un aumento. Y es positivo para quien paga ganancias que le eleven el piso. Pero ¿por qué considerás vos o también desde la entidad que representás, que sí esa, que son perjudiciales? Ustedes resaltan todo el tiempo que son perjudiciales estas ayudas casi sistemáticas que tiene la Nación. Y es un poco lo que hablamos antes. Vos tenés dos opciones para mejorar los salarios reales de la gente. Es o das más dinero que provoca inflación a largo plazo o intentás resolver la causa de fondo, que es la inflación, y detrás de eso está la necesidad creciente de estar financiando el déficit fiscal con emisión monetaria. Y para resolver ese problema de fondo, en realidad lo que tenés que es reducir el déficit, y muchas veces la gente asocia esta palabra a ajuste o austeridad. Si bien es necesario el ajuste y reducir el déficit, también a nosotros hablamos mucho de reordenar. No gastar menos, sino gastar mejor. Y acá implica un reordenamiento del Estado, pensar las instituciones de nuevo, eliminar la superposición de las funciones del gobierno. Una serie de medidas que ahora por lo menos en la campaña no se habló. Se habla más ¿Ninguno de los partidos? Ninguno de los partidos está poniendo en tela de juicio el funcionamiento del Estado y el desorden que tienen. Son más discusiones de corto plazo, chicanas, de que uno manejó mal la pandemia, uno la herencia, y nadie está hablando del problema de fondo, que es el gran déficit fiscal y la mala calidad de los servicios públicos. Bueno, Virginia, clarísimo el panorama. Creo que habrá que ahorrar, que congelar en lo mediano posible para fin de año. Bueno, esa es la realidad. Por último, ¿tendrías algún pequeño consejo que le darías desde lo personal, desde lo profesional, al emprendedor, a la familia que nos esté escuchando, que asusta un poco el panorama económico? Yo le pediría que le pidan todos los políticos poner esta discusión en la mesa, dejar de hablar, de discutir pavadas como quién es el candidato, cuál es mejor,
y de una vez por todas nos pongamos a pensar cómo tener un Estado mejor, con instituciones serias y cómo hacer una Argentina más productiva. Bueno, muchísimas gracias. Anotado también para todos los profesionales de comunicación que tienen a veces la oportunidad de tener a los distintos dirigentes y candidatos cara a cara. Gracias por tu participación. Seguiremos hablando.